día de hoy nos acompaña Eduardo Peñalosa Castro, quien es rector de la UAM Coajimalpa, para platicar acerca del tema. Doctor, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos todos los televidentes y es un gusto estar aquí. Doctor, ¿qué tema tan interesante? ¿Cómo se pretende cambiar la problemática de toda una zona a través de un foro académico? Sí, ahí lo que estamos haciendo es la segunda edición de este foro académico. En la primera lo que hicimos fue hacer un análisis general, un análisis conceptual, que tuvimos dos sesiones largas con participación de académicos de todas las cuatro universidades que se mencionaron. Y a partir de eso es que ahora nosotros hemos identificado cuatro grandes ejes y en esos cuatro grandes ejes nos vamos a poner a trabajar. A partir de ayer empezamos con el tema de sustentabilidad en la unidad Coajimalpa. Después vienen otros tres en las demás sedes que se mencionaron. En este caso es sustentabilidad. Y bueno, pues recordamos las universidades que están involucradas, el TEC de Monterrey, Universidad Iberoamericana, UAM y CIDE. ¿Cómo es que se unen estas cuatro universidades diferentes para apoyar este tema? Sí, tuvimos reuniones para discutir las posibilidades de intervención en la zona poniente, porque somos cuatro de varias universidades en esa zona, pero tal vez somos las más representativas en términos de matrícula y en términos de reconocimiento y percepción de la comunidad de esa zona. Entonces nos reunimos y esto fue una de las ideas que la UAM Coajimalpa propuso y se aceptó de una manera generalizada entre las demás instituciones. Tenemos muchos deseos de que los saberes que nosotros generamos en la universidad no vayan de manera paralela a los problemas, sino tratar de hacer una convergencia. Así es, y es que los problemas sociales, ambientales, bueno, pues están presentes en toda la ciudad, ¿no? Yéndonos por este sí. caso. ¿Cuál es la problemática más evidente en la zona poniente? ¿Qué es lo que abarca la zona poniente? La zona poniente abarca sobre todo la delegación Coajimalpa, la delegación Álvaro Obregón y algunos municipios aledaños del Estado de México, Ocoyoacac, algunos de los municipios de esa zona. Eso es geográficamente, ¿no? Sí. Geográficamente ha habido discusión de cuál es la definición de la zona poniente, pero yo creo que esa puede ser una buena idea. Y los problemas más importantes ahí son problemas justamente de sustentabilidad, muchos de ellos. Por ejemplo, hay contaminación, hay un problema muy grave de movilidad. Sí. Un tráfico impresionante, no hay peatonalización, etc. Planeación. ¿Y cómo se combate esto? Sí, lo primero que estamos haciendo es analizar desde la perspectiva de la investigación y de los saberes de los especialistas, que tenemos muchos especialistas en estos temas en las universidades, qué líneas de acción podemos tener. Entonces, ese es lo primero y en una primera instancia, desde una perspectiva muy académica, hacemos estos análisis, después ya convocaremos a otros sectores de la propia comunidad y efectivamente, o sea, concretamente los corporativos, el gobierno, tendrán que ser convocados por nosotros para que les digamos, encontramos estos problemas y proponemos estas soluciones, ¿no? Ok, se crea este foro, se analiza la situación que se vive en toda la zona y se pretende proponer proyectos tanto para la comunidad y sobre todo para el gobierno. ¿El gobierno realmente apoya? El gobierno tiene muchos deseos de apoyar, solamente que queremos darles unos proyectos. Está. Sí, sí, exacto. Queremos identificar, estos son problemas que encontramos, ellos han buscado problemas y los tienen identificados también, claro. Pero nosotros podemos decir, bueno, desde la perspectiva de los especialistas, estas son soluciones para estos problemas. Definitivamente, y en este caso, pues son universidades que tienen una responsabilidad social. Sí. En este caso es para académicos. ¿Puede ir alguien interesado que sea externo? Sí, tenemos abierto la asistencia a los foros, sobre todo es para académicos ahorita, pero podría llegar cualquier persona interesada en la zona poniente y en esta reflexión que se está haciendo ahí. Hay un canal de YouTube de la unidad Coajimalpa, busquen en cua.uam.mx y ahí pueden encontrar información del foro. Pero en YouTube, si entran a youtube.com, ahí pueden también buscar el canal de la unidad Coajimalpa y desde ahí va a haber transmisión en tiempo real. Entonces pueden ir. Acceso, hay acceso. Sí, sí. Pueden ir o pueden verlo por streaming, como se prefiera.
Muy bien, y en este caso, bueno, es la segunda edición Sí. de este foro. El primero fue en abril con un panorama general. Sí. ¿Cuáles fueron los resultados de este primer foro? Sí, justamente hubo algunos cuestionamientos como cuál es la definición de la zona poniente, Sí. cuáles pueden ser las fortalezas de las universidades, cuáles son algunos problemas de los más relevantes que se encontraron a la hora de tratar estos temas, y se tomó dos decisiones importantes. Una fue hacer un convenio entre las 4 universidades que ya mencionamos, y el segundo fue establecer estos foros temáticos ya para analizar las problemáticas concretas, que son 4, que es sustentabilidad, la UAM Coajimalpa, calidad de vida, que es por parte de la Ibero, entorno tecnológico por parte del TEC de Monterrey, y políticas públicas por parte del CIDE, políticas públicas en la ciudad, ¿no? Entonces son estos 4 grandes ejes que surgieron a partir de esta reflexión inicial que tuvimos también en la Unidad Coajimalpa, 14 y 15 de abril de este año. Muy bien, pues ahí lo tienen. Empezó el día de ayer, todavía hoy si se tiene oportunidad. Se me hizo muy interesante que también se puede tener acceso Sí. por YouTube. Sí. Es el segundo foro académico, por ahí teclearle zona poniente, y el Sí. tema de este año o en esta ocasión es sustentabilidad. Así Muchísimas es, gracias, correcto. doctor, por Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, continuamos.